En el día de hoy, en CNE de Escucha, presentamos a Ernesto Orillac, una persona entrañable. Nos conocemos desde hace muchísimos años y él hoy ocupa un cargo fundamental en la promoción turística de Panamá. Ernesto Orillac ha sido viceministro de Turismo, ha sido presidente de la Asociación de Turoperadores de Panamá. Hoy es el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, CAMTUR, y tiene muchas otras funciones y misiones que va haciendo desde la sombra, porque es un hombre trabajador, incansable, creador y creativo. Y por lo tanto, te digo bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, José Carlos. Un placer estar aquí contigo, como siempre. Primero, tendríamos que decir que la familia de Ernesto Orillac pertenece al sector turístico, comenzó en el sector turístico antes de los años 80, en 1979, con turoperadores y negocios de este sector, desde incoming hasta outgoing directamente, teniendo en cuenta que son familias predominantes dentro de este sector, puesto que siempre han tenido una relación intensa o intensísima, tanto laboral, tanto con la Cámara como con el propio gobierno. Ernesto nos va a exponer cuál ha sido su actividad desde, digamos, 10 años acá. Ernesto, tú nos puedes hacer un poquito tu actividad, porque yo puedo comentarte y decir, bueno, fue viceministro de Turismo, fue el promotor del primer DMO de Panamá y volver con Prontour, una entidad espectacular que va a hacer la promoción turística de Panamá en muy poco tiempo, con una internacionalización y privatización de los fondos que nunca se había hecho hasta ahora. Pero a partir de eso que yo puedo comentar de ti, dinos tú, dinos cosas que vas a hacer en CAMTUR y qué impronta, después de esa vasta experiencia que tienes, vas a darle a CAMTUR. Muchas gracias, José Carlos. Creo que sí. Primero que todo, nuevamente agradecerte la idea de poder de haber tomado la presidencia de la Cámara de Turismo después de las elecciones en diciembre del año pasado y la toma de posesión en enero. Pero bien, la idea de la Cámara era, la principal es la unión de toda la industria del turismo en un solo ente, que es la Cámara. Nosotros lideramos o coordinamos, mejor dicho, más de 15 asociaciones de turismo, todas las asociaciones de turismo a nivel nacional, y trabajamos también con todo lo que tiene que ver con el gobierno y las entidades del gobierno para tener una relación y una compenetración entre lo que es el sector privado y el sector gubernamental, que creo que es importantísimo para poder desarrollar los planes maestros y las estrategias de turismo del país. Entonces, nos sentimos bien complacidos. Las semanas atrás se lanzó el plan maestro de turismo sostenible, en el cual participamos, por supuesto, junto con el ministro Skilsen y la autoridad de turismo, para llevar adelante este plan que tiene una vigencia de 5 años, y que la idea ahora es llevar ese plan a la práctica, ¿no? Y poder bajar esa estrategia y seguir posicionando a Panamá como un gran destino turístico en la región y en el mundo. Como subdirector adjunto general de la ATP o viceministro, que es como lo entenderíamos de otra forma, tú participaste en cientos de actividades promocionales y gracias a ellas nuestro propio grupo, el Grupo Excelencias, concedió durante 4 años de los 5 años, 4 años consecutivos premios a la Autoridad de Turismo por los grandes logros que habían hecho y habían conseguido en Panamá. Pero tú has tenido muchos más reconocimientos. Premios Excelencias os dio premios por la utilización de los semáforos en la ciudad, por los taxis de un solo color, por las carreras de automóviles que se consiguieron. O sea, hubo tantos eventos que realmente creo que es una experiencia lograda y que, como decía el ministro Skilsen hace muy poco tiempo, querían tomar de todos los gobiernos anteriores lo mejor que hizo cada uno de los gobiernos y sobre todo aquello que no dio tiempo a desarrollar. Tú puedes aportar mucho a eso. ¿Qué vas a aportar o qué estás aportando en este momento respecto a esas funciones que ese nuevo gobierno quiere tomar adelante? ¿Qué experiencia les puedes aportar?
Bueno, nosotros estamos en constante comunicación con el ministro y con su equipo de trabajo. Creo que es un excelente equipo que está haciendo un trabajo muy importante, no solamente como rector de la industria del turismo a nivel nacional, sino también como el creador de nuevos productos. Y obviamente creo que eso es importante. Panamá está en una etapa de convertirse en un destino responsable, un destino... se acaba de firmar precisamente un acuerdo de turismo de conservación e investigación, que es importante mezclar eso para que Panamá pueda ya, dentro del plan, como te decía, de turismo sostenible, llevar adelante estos lineamientos. Y al mismo tiempo, paralelo a eso, también dentro de la Cámara de Turismo hemos organizado con los empresarios y actores del turismo un foro, que es un foro asesor, que se reúne también con la Junta Directiva de Promtur, que donde también participa el ministro Skilsen y otros directores, para poder ayudarlos, asesorarlos en todos los temas estratégicos que está viviendo el Fondo de Promoción, al igual que la Autoridad de Turismo. Entonces yo creo que es muy relevante ahora mismo esa unión de la industria, y me refiero del sector privado, del sector público, gubernamental, que es fundamental. Y tú hablabas hace algunos minutos atrás de mi rol como viceministro de Turismo. Yo llegué a la Autoridad de Turismo en el año 2009 sin conocer realmente al ministro, sin tener ningún tipo de político, sino más bien impulsado por el sector turismo como asesor general. Y como asesor me tocó estructurar y un poco organizar no solamente el departamento de mercadeo, sino también un poco las funciones dentro de lo que era el calendario de las ferias internacionales, los eventos y todo lo demás, y trabajar de la mano con el ministro y el viceministro en ese momento, que no tenían conocimiento del turismo, eran personas nuevas en la industria, y poder empaparlos un poco con el know-how de esta industria. Entonces, eso para mí fue muy gratificante. Y luego en el 2011 fui designado viceministro y seguí trabajando sobre esas líneas. Para mí, lo más importante y una de las cosas más gratificantes, y digo nuevamente esa palabra, es precisamente trabajar en pro de un país, y sobre todo en el turismo, porque tú realmente eres el reflejo de tu país, estás vendiendo ese país que llevas en el corazón, ¿no? Esa pasión. Entonces, impregnar esa pasión en esto no es un trabajo, realmente es como yo decía, es realmente un gran privilegio y un gran honor de poder hacerlo. Entonces, me toca ahora trabajar desde los gremios. He podido hacer vamos a decir, la transición desde el sector privado a los gremios, al sector público, al sector privado, a los gremios nuevamente. Entonces, siempre me he mantenido en esta industria hace más de 20 años, y la verdad que y me he compenetrado no solamente a nivel de la ciudad de Panamá, sino de todo el país, con muchísimos los actores que forman parte de esta industria. Entonces tengo un conocimiento, creo, importante dentro del destino, y creo que eso es una de las cosas que trato de aportar, tanto en la Cámara de Turismo como también a través de la Autoridad de Turismo, de Promtur y de los líderes en cada uno de esas entidades, para trabajar todos unidos. Y yo siempre he dicho algo, yo creo que es importante rodearse de personas que sean más inteligentes que uno, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Y si tú me preguntas a mí cuál es la clave que yo he tenido, poder tener una junta directiva hoy en día de la Cámara de Turismo, que tengo personas muy capacitadas, presidentes de gremios con grandes experiencias y inversionistas en el sector también, con los cuales me reúno constantemente y cada vez aprendo un poco más de todo. Entonces yo creo que en este momento, y sobre todo en estas circunstancias y en estos retos que nos encontramos, es fundamental hoy usar todas las herramientas y poder trabajar todos unidos, uniendo todos esos conocimientos y esos talentos para poder sacar adelante un destino y un país y un turismo como lo estamos llevando adelante en Panamá. Hay dos temas que ahora podremos tocar. El primero de ellos,
es las ferias internacionales de las que estábamos hablando hace unos minutos, y tú eres un experto, evidentemente, en ellas. Por primera vez, Panamá crea la primera feria virtual. ¿Cómo os ha ido esta feria virtual? Bueno, es un aprendizaje, ¿no? Por supuesto, siempre en los primeros eventos de estos se cometen errores. Creo que la feria fue bastante positiva en general. Tuvimos una serie de problemas técnicos al comienzo con algunas de las citas, luego lo pudimos solucionar y la feria se llevó adelante muy bien. También hubo una cumbre de ministros dentro de la feria, que fue muy interesante, donde el ministro Skilsen se reunió y firmó acuerdos también con los ministros de la región. Entonces se hicieron foros, se hicieron eventos para hablar un poco de los productos y el destino de Panamá. Entonces yo creo que fue bastante buena, interesante. Por supuesto, nos llega como un aprendizaje para poder hacerlo cada vez mejor. Entonces, en definitiva, creo que no estábamos acostumbrados, y lo digo todos nosotros, que hemos estado en eventos, en workshops, en seminarios, en ferias, por todos lados del mundo, y la mayoría de ellas, o prácticamente todas, se hacían presenciales, y ahora se ha vuelto esta tónica de crear estos eventos virtuales. Pero yo creo que al final vamos a volver también a tener las ferias presenciales nuevamente, y vamos a tener eventos híbridos, donde habrá una parte virtual y otra parte presencial. Yo creo que eso es lo importante. Hemos aprendido también que hemos usado las herramientas tecnológicas de una forma para poder conectarnos, poder hacer reuniones, ahora más virtuales por todas las plataformas que hoy existen, como la plataforma que hoy en día tú y yo estamos comunicándonos, tú en Cuba y yo en Panamá. Entonces yo creo que eso nos ha acortado ese puente, ¿no? Y yo creo que es bastante interesante. Vamos a seguir trabajando, ideando, y Panamá seguirá aprendiendo y seguirá aprendiendo de los errores, dicho sea de paso, para hacer cada día eventos mejores. Entonces yo creo que la feria fue positiva, y creo que era una feria para poder exponer realmente ese producto que tiene Panamá y que quiere llevar al mundo. ¿Vais a seguir acudiendo a las ferias internacionales con stand físicos? Bueno, por supuesto, yo creo que eso va a pasar. Todo va a depender también de cómo se maneje la situación del COVID. Yo estaba hablando de, por ejemplo, siguiendo mucho las noticias, por ejemplo, Fitur está viendo la posibilidad de hacer la feria presencial el próximo año, al igual que Milano ya dice que su feria es presencial en Europa, y otras ferias que están diciendo también que ya el próximo 2021 arrancan con sus eventos presenciales. Todo va a depender. Obviamente estamos viviendo una coyuntura única, diferente. Nunca habíamos vivido esto, pero creo que yo estuve esta mañana hablando desde muy temprano con un gran mayorista, probablemente uno de los más grandes a nivel en España, precisamente en Madrid, y hablábamos de todo esto, ¿no? Y viendo los temas que miraban ellos, cómo proyectaban, cómo veían el turismo europeo el otro año. Ellos tenían proyecciones bastante positivas, digámoslo así, muy pensando y viendo de que se pensaba que para el segundo trimestre, o ya arrancando desde el 2021, probablemente el mes de abril, mayo, ya las cosas se iban a estar nivelando muchísimo con la llegada no solamente de las vacunas, sino también de los temas de los tratamientos, las pruebas rápidas, en fin. Hemos evolucionado mucho, y obviamente tenemos que estar, esto es de día a día, esto José Carlos, hoy estamos aquí, mañana tenemos que ver qué pasa cuando amanecemos. Pero creo que tenemos que ir proyectándolo. Obviamente vamos a hacer proyecciones que van a tener que ser cambiadas, pero lo más importante es poder tener esa movilidad y poder transformarse y tener esas transformaciones a los cambios que existen. Y eso es lo que hemos hecho, y yo creo que todos, de alguna forma u otra, nos hemos venido transformando y preparando. Y creo que el turismo en general, y lo digo con mucho, el próximo año, el 2021, va a ser un año de muchos retos, pero yo soy muy positivo de que el 2022 va a ser un año de recuperación. Bueno, me alegra muchísimo que seas tan positivo en ello. Hay, respecto a las ferias, otra pregunta más.
Este año vosotros en Panamá teníais varias ferias previstas, entre ellas una feria turística importante, como era el Panamá Travel Market, que el año pasado el ministro Skilsen firmó en Ecuador, exactamente, en Quito, con los organizadores a hacerla este año en el mes de septiembre, precisamente era, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con esa feria? ¿Se va a realizar? Yo realmente no tengo información precisa, no te podría decir con precisión. No he conversado más el tema con el ministro. Yo me imagino que se están viendo las diferentes opciones. Acuérdate que Panamá pertenece a dos ferias regionales que son rotativas, por decirlo así. Una es el Travel Market, que tú bien comentabas, en Latinoamérica, y el otro es el Centroamérica Travel Market, que también se hace a través de CATA, ¿no? Y a través de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, aparte de nuestra feria, que es Expo Turismo. Así que sí, definitivamente yo creo que hay que ver las diferentes posibilidades y ver qué va a ocurrir, ¿no? Yo, como te decía, esto es un tema de ir viéndolo día por día e ir haciendo ensayo y error, pero proyectándose y entendiendo de que las situaciones pueden ser cambiantes. Perdiendo el miedo, que es como llamaría en este momento, a la actitud que ha tomado Panamá respecto a abrir sus fronteras el día 12 de octubre. ¿Es correcta la fecha? 12 de octubre es la apertura de las fronteras de Panamá. Yo te diría más, viendo la oportunidad, yo te diría más que esa es la palabra que yo utilizaría. Creo que a veces el público a veces ve esto como una amenaza y cuando el turismo es más que todo una gran oportunidad, porque es la gran oportunidad de recuperar la economía, una gran oportunidad de redistribución de riqueza, del mejoramiento de la calidad de vida de las ciudades, sobre todo en un país como Panamá, que puede representar entre el 10 y el 14% del Producto Interno Bruto si tomas en cuenta la aviación, que como tú bien lo sabes es un punto importantísimo y muy fuerte en Panamá, o sea, nuestra conectividad, y eso es una de las grandes ventajas competitivas con la que cuenta nuestro país. Como Cantur, te iba a hacer una pregunta que es más delicada en este caso. Por ejemplo, vosotros tenéis 10 frecuencias, bueno, tenéis 12 frecuencias a La Habana, 10 frecuencias directas a La Habana, tenéis 5 frecuencias a República Dominicana. No voy a hablar de los demás países que por el entorno, que son un montón de frecuencias, y Copa acaba de garantizar, hablo solamente de Copa, evidentemente, y Copa acaba de decir que abre 20 destinos. Teniendo en cuenta, hoy, por ejemplo, en La Habana, en la ciudad en la que me encuentro, realmente me encuentro seguro, médicamente hablando, clínicamente, o con la posición del COVID, acaban de levantar la cuarentena porque solamente ha habido 10 casos. 10 casos. Y eso, digamos que es casi, si hablamos, digamos que es un sueño para muchos países. Si hablamos de República Dominicana, si hablamos de España o hablamos de Panamá, nos quedaríamos sorprendidos cuando en España están diciendo que ya tienen preparadas las UBIs porque están prácticamente llenas y están poniendo camas en los pasillos, cerrando plantas completas para tener un rebrote que esperemos y creamos, gracias a Dios, que no se vaya a producir. Pero están preparándolo. Panamá tiene muchísimos casos cada día. Y abrir un hub como el de Panamá y 20 no puede ser una expansión del virus a lo largo de la región. ¿Tú no crees que, independientemente de que perder el miedo es necesario y que tenemos que ir al turismo y a un turismo seguro, pero no crees que puede ser un riesgo que un país como hub, como Panamá, evidentemente, puede generar también una extensión de la pandemia? Yo no lo creo así, para nada. Yo creo que yo he estado muy involucrado en tanto en todos cómo se maneja el tema de las restricciones y de cómo se está llevando adelante, por ejemplo, el tema de los vuelos y el tema por ejemplo, de IATA y ALTA y las demás instituciones, cómo están estrictos en los protocolos de seguridad. Yo te diría que probablemente las personas más seguras son las personas que están viajando hoy en día, por los temas de protocolos, los temas de las pruebas que se tienen que hacer, el tema de los protocolos de seguridad y todos los demás temas. Mira, cuando tú hablas, por ejemplo,
en lugares, yo creo que el uso de la mascarilla, del gel alcoholado, del distanciamiento social, eso es un tema de cultural. O sea, al final la gente se está cuidando y la gente, y por ende, todo está bajando. Por supuesto que si tú llegas a un país y tú abres este país y de repente abres las discotecas y todo el mundo anda por ahí y sin mascarilla y sin nada, por supuesto estás llevando a que el virus se propague. Pero creo que nos están garantizando la seguridad de acuerdo a las medidas de seguridad que se están tomando. En Panamá también, nosotros tenemos un proyecto que se llama Panama Best Practices, que no solamente estamos certificados por el UTTC, sino también que estamos llevando este proyecto para que las prácticas sean muchísimo más elevadas de lo que dice la norma internacional. Pero todo esto tiene también que ver con la trazabilidad y una serie de factores. Tiene que ver también cuántos casos hay en Cuba, por ejemplo, cuántas pruebas se hacen, cuántas pruebas se buscan. Acuérdate, tú no podemos hablar, yo no estoy diciendo que haya menos o más, estoy diciendo que eso va a depender también de cuántas pruebas se hacen. En Panamá se hacen más de 5.000 a 6.000 pruebas diarias. Entonces, eso es un tema importante, del cual el DRT está por debajo de 1 y la tasa de mortalidad está por debajo del 2%. Esos son temas importantes. Además, que yo creo que es sumamente interesante entender también que los tratamientos cada día son mejores. O sea, el tema de poder tocar el virus y poder darle, poder atacarlo rápidamente, prácticamente los niveles de mortalidad han caído muchísimo. Yo creo y retomando a lo que hablabas de la apertura del hub y todo, yo creo que se está haciendo de una manera segura, de una manera responsable, y entendiendo de que tú probablemente en el mes de marzo o en abril, ¿cuántas mascarillas tenías en tu casa? ¿O cuántos geles alcohólicos? ¿O cuántas veces te lavabas las manos? Ninguna. Entonces ahora nosotros tomamos las medidas y estamos tomando esas medidas. Y por eso es que se ven la reducción de los casos. Porque si la gente toma las medidas de distanciamiento, hace el uso de mascarillas y el constante lavado de manos, esto se reduce prácticamente en un 90-95%. El riesgo. Pues, sí, me parece fenomenal. Respecto al tema de Cuba que decías, o de otros países, respecto al número de pruebas que se toman, yo digo, yo es que me encuentro en un país en el que me siento seguro. Me siento seguro porque cerraron una ciudad porque tenía 50 casos. Pero es que se hacen más de 8.000 pruebas diarias. Muy bien. Eso Entonces, te digo, cuando tú ves una cosa, o cuando te dicen, no, ha habido 60 casos en un país, dicen, de los 60 casos tenemos 45 o 48 que han sido de contactos que ya están en cuarentena. O sea que ni siquiera están circulando por la calle, los tienes en cuarentena. O que se encuentra un caso en un sitio y acordonan la manzana completa. Y no puede entrar nadie. O sea, esas son cosas que son buenas prácticas, como tú dices. Por supuesto, hay que hacer buenas prácticas. Yo creo que hay que balancear la parte, el tema. Lo principal es la salud de las personas. Es fundamental. Una pregunta importante para ti, porque tú tuviste mucho que ver en ella. Hace unos años, Panamá tenía un seguro de salud para todas las personas que llegaban al aeropuerto. Yo creo que fue una de las medidas más interesantes y más inteligentes, que para mí hubo dos muy importantes. Era la del espacio gratuito a todos aquellos que hiciesen un congreso o un incentivo en la Trapa, en el Palacio de Congresos que tenía Panamá. Y la otra fue ese seguro gratuito para todas esas personas que llegaran a la ciudad de Panamá y pasaran por el aeropuerto entrando dentro. ¿Habéis pensado que para ese tema del COVID retomar ese seguro sería un tema interesante? Por supuesto, lo hemos venido discutiendo, estamos viendo diferentes opciones, hemos visto diferentes temas. Ese seguro de turista que mencionas, sí, fue hecho en el 2011. Lo llevamos adelante por un tema de mercadeo, más allá por supuesto, para nosotros. Y cuando hablo de mercadeo me refiero a que teníamos que proyectar un país seguro, y ese seguro, dicho sea de paso, proyectó un Panamá muy seguro, y que lo es. Panamá es un país sumamente seguro. Y me hablabas también, por ejemplo, del centro de convenciones gratis. Esas dos estrategias iban de la mano y estaban relacionadas porque en ese momento entendimos, en el 2009, que cuando venía la crisis del Norteamérica, en el 2008, no sé si te acuerdas que venía la crisis. ¿Quién no se acuerda? Entonces decíamos, oye, ¿qué tenemos que hacer para poder mantener el ritmo de visitantes a Panamá? Entonces decimos, nos vamos a apostar por el segmento MICE.
el segmento de Meeting, Incentive, Congress and Events. Entonces, para hacer congresos y convenciones, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a lanzar una promoción, vamos a lanzar el centro de convenciones gratis y vamos a además darle encima un seguro. O sea, que cuando vayamos a pelear con un país, por ejemplo, Cuba, a pelear una convención, tú decías, bueno, tenemos 3 lugares, puede ser Cuba, Cartagena, Panamá o Orlando. Bueno, ¿qué ofrece? Yo ofrezco esto, yo ofrezco esto, yo ofrezco. Entonces Panamá decía, bueno, yo ofrezco el centro de convenciones gratis. Ok. Y aparte de todo, te ofrezco un seguro a todos los visitantes que vengan a ese congreso y convenciones. Todo eso era como dicen los americanos, un deal. Eso era casi closing the deal, ¿no? Entonces eso era la forma como estábamos buscando eso y nos fue muy bien. O sea, nosotros llegamos al ranking de la ICA a posicionarnos como el primer país latinoamericano en número de eventos por ciudades, tomando en cuenta el ranking de la ICA que toma en cuenta los que tienen que ser itinerantes y que tienen que ser repetitivos y tienen que tener un tamaño y fueron registrados por ICA. Entonces, yo creo que eso, yo creo que hoy en día es lo importante, entender realmente las situaciones, entender el entorno y crear las estrategias y esas tácticas dentro de la estrategia para poder lograr entonces esa estrategia a largo plazo. Hay un tema del que no hemos conversado, lo hablamos al principio solamente, y era el DMO de Panamá, Frontour. O sea, sí, como creador o como impulsor, no sé cómo llamarte, de ese DMO, hoy es un receptor de los fondos del sector privado y del sector público. ¿Cómo va a apoyar el sector público al sector privado que está tan sumamente dañado y dolido, las dos cosas, ¿no? Por esta larga pandemia? Y no solamente por la pandemia, sino por estos 4 años anteriores de gobierno que realmente no permitieron un crecimiento o no se causó o no se produjo un crecimiento del desarrollo turístico tan importante como era necesario y se había preparado anteriormente para que esos hoteles que tuvieron que bajar las tarifas a precios irrisorios, dar una calidad por un precio impresionante. ¿Cómo va a ayudar el gobierno en este momento y cómo va a intentar resarcir de esas pérdidas sumamente millonarias que se han tenido todo el sector privado en la promoción internacional? ¿Cómo lo va a hacer? Mira, cuando habla del DMO, precisamente cuando se creó nosotros le llamamos el DMO dentro de la Autoridad de Turismo, porque ese DMO originalmente, o esa oficina de ventas, estaba precisamente centrada en el segmento de congresos y convenciones, donde veíamos la parte de la atlapa gratis, el seguro al turista, y el DMO tuvo un equipo para buscar en cada uno de esos países esos a nivel asociativo, a nivel de empresa, a nivel corporativo, eventos en Latinoamérica, en todos lados, para ayudar obviamente al incremento de pasajeros y a la ocupación hotelera, o sea, que mantuviéramos una buena ocupación, una buena tarifa, y esa cantidad de eventos ayudó muchísimo. Luego, esa oficina del DMO, por razones políticas o lo que sea, simplemente no siguió en la Autoridad de Turismo, pero sí siguió el concepto de crear un fondo público-privado que se convirtió en Frontour y que desde la empresa privada apoyamos para que se convirtiera, y hoy en día es una realidad y tiene una junta directiva y una estructura muchísimo más grande, y sí se convirtió en un gran DMO, el Fondo de Promoción Turística, que es el Destination Marketing Office. Yo creo que Frontour ahora ha venido haciendo un trabajo excelente, ha venido buscando, contratando, viendo todos los temas que tienen que ver con el posicionamiento del país, empleando, por ejemplo, las campañas turísticas. Se había lanzado una campaña muy interesante, una campaña puente que se llama Panama Discovered by Nature, y otra que venía de retomar, no sé si te acuerdas, de Stopover gratis de Copa. Claro. Entonces lanzamos las dos campañas en paralelo. Frontour lanzó las dos campañas en paralelo y íbamos muy bien hasta que en marzo, ¡pam!, nos cayó la pandemia. Entonces nosotros estábamos, o sea, me refiero al sector, veía en el 2020 un año con una proyección de crecimiento, de retomar el crecimiento que se había perdido de los últimos años, y lamentablemente nos cayó eso. Sin embargo, como te digo, se siguen trabajando muy fuerte en Frontour, en la estructura
del equipo operativo y de las estrategias que se están llevando adelante. Hay estrategias ya de marketing muy avanzadas, empresas ya de relaciones públicas que están trabajando en los mercados objetivos. Y entonces vamos trabajando, yo creo que muy de la mano junto a Prontour, del lado del sector privado, de la Cámara, apoyándolo en todo, al igual que la Autoridad de Turismo. Mira, José Alberto, yo no tengo una varita mágica José Carlos, perdón, de poder decir qué es lo que tenemos, qué es exactamente lo que vamos a hacer y nos vamos a recuperar. Lo que yo sí te puedo decir es que hay nichos que hemos visto y hemos visto que se está moviendo. Por ejemplo, la afluencia del mercado norteamericano en el Caribe sigue, en Cancún y en otros países, no a los ritmos probablemente del año pasado, pero sigue esa aspiración de viajar y esa motivación de viajar. Entonces, estamos trabajando esos mercados, adicionalmente mercados vecinos, como por ejemplo Costa Rica, para realmente lograr trabajar no solamente el multidestino, sino poder hacer más fácil la entrada a pasajeros, por ejemplo, en la frontera de Costa Rica, del lado de Boca del Toro, a la provincia de Chiriquí, poner en valor el aeropuerto de David, y cosas como esas que nos van a generar flujo de pasajeros. Yo creo que la estrategia tiene que ir de la mano y va a ser cambiante, porque vamos a ir poco a poco entendiendo. Creo que Panamá tiene que reconectarse con los mayoristas, con los organizadores de eventos, con los casas de incentivo, con los grandes operadores, y ofrecer ese producto y diferenciarse. Así como hablábamos de esos productos diferenciadores, Seguro al Turista, Plata la Paga Gratis, Stopover, nosotros tenemos que buscar la forma de seguir creando esos productos innovadores, porque la diferenciación hoy en día va a ser clave más que nunca. Obviamente todos los países están buscando formas de incentivar, de crear incentivos, de crear bonos, de crear promociones. Entonces Panamá no escapa de eso, tenemos varias ideas andando, algunas que se están cocinando en este momento, como te diría yo, pero que van yo creo que a buscar la reactivación de la industria y de ese deseo de las personas para viajar y conocer un destino como el nuestro. Bueno, el tiempo se nos acaba, pero hay dos temas que no puedo dejar fuera de esta entrevista. La primera es un agradecimiento, porque en tu administración se sentaron las bases para crear la Academia Panameña de Gastronomía. Y esa, evidentemente, es algo que no se puede olvidar. Dicen en mi país que es de bien nacidos el ser agradecidos. Yo, por lo tanto, recuerdo eso y recuerdo que eres una de las personas que más apoyó para la creación de esa academia. Academia que hoy ya está creada en el Panamá y que en Panamá debe tener mucha más relevancia de la que hay, puesto que la gastronomía panameña es riquísima. Quizá porque es el ajiaco de gastronomías más rico de toda Iberoamérica, sobre todo por la cantidad de razas, de cruces, el hub de las Américas y por la comunicación de Pacífico y Caribe o Atlántico que tenéis al lado. Ese es un agradecimiento, no era una pregunta. La otra es hablarte de algo que con el ministro de Turismo, Skinsen, Iván, la verdad es que fue un hombre súper abierto en Fitur de este año, y le dimos la medalla de honor a la Orden del Camino de Santiago. Yo soy caballero de la Orden del Camino de Santiago y creo que tenéis una iglesia de Santiago que es la más antigua quizá de Panamá y desde la que se pueden hacer rutas también maravillosas. Solamente es otra apreciación y otra puntualización que te dejo, porque desde Camtur creo que pueden tomar ideas como estas en la unión y simbiosis de pueblos de Iberoamérica que tengan un punto de salida desde Panamá hacia Europa a través de las iglesias de Santiago que hay en toda Iberoamérica. Y vosotros sois un referente. Y por último, hablarte de un punto de referencia también. Vosotros necesitabais, con esta me gustaría terminar, a no ser que tú quieras ponernos algo más en el tintero. Panamá tiene proyectos muy importantes en los que quiere hacer fuertes inversiones para que algunas provincias también tengan su fuerza y no se quede solamente el turismo en la ciudad de Panamá. Sois un país pequeño, tenéis 3 millones de habitantes, si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? 4. ¿Cuántos? 4. 4, bueno, pues 4 millones ya. Me alegro mucho de haber subido esa barrera. Y hay zonas maravillosas como Bocas del Toro, Boquete, Pedasí, Chiriquí,
en las que vais a hacer inversiones. ¿En qué va a consistir ese plan que el gobierno va a hacer de inversiones y de crecimiento? ¿Y en qué va a apoyar Camptur a ese desarrollo? Bueno, sí, es un plan de destinos objetivos que está dentro del plan maestro de esos destinos prioritarios, mejor dicho, de los destinos prioritarios, que son 8, hay 6 escogidos que el Banco Interamericano de Desarrollo va a aportar $100 millones para infraestructuras y mejoras a esos destinos. Y van a haber temas como bien comentaba, infraestructuras turísticas, infraestructuras para mejorar ese producto que existe en esos lugares. Y creo que eso es importante. Nosotros desde Camptur lo que hacemos y lo que hemos venido trabajando es que aglutinamos todas las cámaras a nivel del interior, porque nuestro miembro RedTur, la Red Nacional de Cámaras, representa las cámaras de todas las provincias. Entonces, a través de las cámaras de las miembros y no miembros de Camptur, hemos venido trabajando entendiendo cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y llevando eso a que se puedan lograr los objetivos y los proyectos que se quieran desarrollar para elevar el producto turístico. Debemos elevar ese producto turístico a nivel nacional. Eso es una de las cosas más importantes que debe tener Panamá. Y hablabas también del tema de qué hacemos de Camptur. Bueno, sí, lo coordinamos, lo empujamos. Y ahora mismo tenemos un proyecto que yo te decía que se llama Panama Best Practices, las mejores prácticas. Y precisamente ese proyecto busca trabajar los mejores protocolos de seguridad en cada uno de los lugares y los rincones del país. Este fin de semana salimos a la producción y filmación del proyecto de Panama Best Practices, y una iniciativa de la Cámara de Turismo, junto a otras asociaciones, como la Asociación de Panameña de Congresos y Convenciones, la Asociación de Hoteles, y otros que son miembros de Camptur, y que lo que busca con el Panama Best Practice es no solamente llevar esas buenas prácticas, esos protocolos internacionales de la teoría a la práctica en cada uno de estos lugares que tú mencionas, no solamente en los diferentes pueblos, sino en lugares como Pedací, Santa Catalina, Boquete, Tierras Altas, Volcán, Bocas del Toro, Portobelo, en fin, en las diferentes provincias. Y poder tomar ese producto, ese pietaje, y poder comunicarlo hacia afuera. Así, mira, esto es lo que estamos haciendo para prepararnos para que el viajero que venga a Panamá se sienta que tenga las dos características más importantes que debe tener hoy en día: seguridad y confianza. Entonces, estamos impregnando eso para que el viajero se sienta seguro y se sienta confiado, porque sabe que Panamá está implementando los mejores protocolos en temas de seguridad, de bioseguridad y de servicio. Bueno, yo me despido de una forma especial hoy. Y esa forma es decir, a un hombre que en el día de hoy tiene un valor especial porque, dime por qué es tan especial que tengas un año más de sabiduría, un año más de experiencia y, por supuesto, un año más que sumamos a nuestro saco de años que vamos cumpliendo. Por lo tanto, muchísimas felicidades. Te deseamos en el día de hoy y te deseamos también que tengas, obviamente, un gran día en compañía de tu familia. Muchísimas gracias por este espacio que nos has dado y por el tiempo que nos has dedicado, Ernesto. Ha sido una conversación maravillosa y esperamos que sea muy útil para todos nuestros lectores. Un abrazo súper fuerte, Ernesto. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que muchas gracias por las felicitaciones y para mí un honor estar en este día con lo que más me apasiona y más me gusta, que definitivamente es hablando de turismo y hablando con un gran amigo como tú. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Saludos. A partir del día 12. Así es.